¿Qué tal, amados hermanos y amigos? Les saluda el pastor Frank Almonte. Aquí estamos en la Escuela de Dios. Bienvenidos a aquellos que son nuevos a la Escuela de Dios. Estamos ahora compartiendo acerca de cómo conocer a Dios en estas dimensiones que son tan importantes. Conocer a Dios como Padre, su paternidad, lo que hace su paternidad, lo que cubre su paternidad. Como Padre, cómo nos corrige para crear en nosotros un carácter y un temperamento controlado por su Espíritu. Es hermoso, así que hay 4 secciones. Vamos a estar compartiendo acerca de lo que es estas dimensiones de cómo conocer a Dios en esas esferas, en esas dimensiones, como le estamos llamando, para que usted entonces pueda crecer espiritualmente. No se olvide de compartir con otros, dele like y comparta con otros estas enseñanzas para que así podamos crecer juntos y conocer y buscar el rostro de Dios de una manera efectiva. Así que vamos a comenzar con nuestra enseñanza acerca de cómo conocer a Dios en la dimensión de Padre. Muy importante para nuestro crecimiento. La intención siempre de Dios es que usted vaya creciendo de gloria en gloria. Es que haya crecimiento. No es que usted venga y escuche la palabra simplemente, ¿verdad? Y no haga lo contrario. Entonces, sino que leer la palabra es algo importante, escuchar el mensaje, porque como dice, siempre lo repito y digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Hoy más que nunca la iglesia necesita ser fortalecida con esa palabra. Hay pocos púlpitos, ¿verdad?, hablando de la buena palabra. Así que usted aproveche, porque yo sé que estamos estudiando la palabra de Dios aquí, amén. Alguien dijo de esos grandes líderes, el líder el que fundó lo que es el Salvation Army, el ejército de salvación, dijo: hay un cristianismo sin Cristo, hay políticos sin Dios, hay todas esas cosas que están sucediendo, la culpa lo tienen los púlpitos, dijo él. Estamos hablando de los 1800 allá atrás, no sé cuántos años pasan, donde esos grandes hombres decían: todo lo que sucede en tu ciudad es culpa del púlpito, es culpa de que no se está predicando la palabra de Dios, es culpa, ¿verdad?, no solamente tanto del púlpito, sino también de otros que escuchan la palabra y no la hacen. Entonces, esos generales de Dios, como se le llaman hoy en día, sabían que la palabra es muy necesaria, y que usted también, ¿verdad?, cuando la escuche, pues usted abrácela en su corazón, como dice Deuteronomio capítulo 28, que lo dice claramente: el que oye mis palabras, el que las guarda y las pone por obra, entonces ese será bendecido, porque todas estas bendiciones le van a perseguir, le van a seguir. Y eso es importante cuando nosotros entonces apreciamos la palabra de Dios. Entonces es importante tener sed de Dios, tener sed de su palabra, tener pasión por Dios, ¿verdad? Y que nada sea más importante que Dios. Dios primero, y Dios entonces se va a encargar de nuestras vidas. Eso es importante, ¿verdad? Entonces la palabra revelada es la que nos fortalece. Ojalá que de todo corazón usted pues reciba todo y comience a bendecir su vida poniéndola por obra. Lo que ustedes ven aquí en la parte de atrás, lo que están viendo aquí, esto yo le he llamado Escuela de Dios los jueves, porque estamos enseñando cosas pero muy importantes, que tenemos nosotros que entender como iglesia para poder, tener la fuerza necesaria sobre las tentaciones, sobre lo que nos ofrece el sistema. Es como un Daniel. ¿Recuerdan Daniel en Babilonia? José en Egipto tuvo sus tentaciones, le calumniaron, aún en la cárcel. En todos esos momentos difíciles que él vivió, él siempre estaba en la presencia de Dios, porque dice la palabra que José, donde quiera que estaba, Dios estaba con él. Pero es porque Dios, ¿verdad?, veía la integridad de él. Y eso es importante. Lo mismo con Babilonia. Allí llevaron a Daniel y a sus amigos, y allí Daniel pues no se convirtió al sistema. El sistema
tuvo que someterse a ellos, como José, que fue sacado de la cárcel porque era un hombre sabio, lleno de sabiduría, porque Dios estaba con él. Daniel también en todos los reinos, no solamente el primero, segundo, tercero, a todos los reinos no pudieron soltarlo a él porque él era el que tenía la sabiduría del cielo. Y los mismos faraones y los mismos Nabucodonosor confesaron ellos, ¿verdad? Tanto en Egipto como Babilonia, estoy hablando del sistema. Esos sistemas tuvieron que confesar que no habían hombres más sabios que ellos, porque en ellos estaba el Espíritu del Señor. Es lo mismo con nosotros. No importa dónde estamos viviendo, si usted está viviendo una vida íntegra delante de Dios, entonces Dios le va a dar a usted toda la sabiduría, toda la cobertura que usted necesita. Y el sistema nunca podrá esclavizarlo a usted, sino que usted siempre va a sobresaltar. Dios lo honrará cuando usted lo honra a Él en medio del sistema. ¿Dicen amén, mis hermanos? Por eso es que es importante entender las cosas que le he estado hablando. Comencé con el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo, porque una iglesia sin el Espíritu Santo pues son cuatro paredes, ¿verdad? Y como dijo un gran hombre de Dios llamado David Wilkerson, que está en Times Square Church, aquí dice él, si no tenemos el Espíritu Santo, le dijo a la iglesia, si el Espíritu Santo se va de aquí, vendamos esto, porque un templo sin el Espíritu Santo es simplemente un templo. Amén. El hombre de Dios, la mujer de Dios necesita el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a decir a ti, esto está bien, esto está mal. ¿Ok? Te redarguye de pecado, es el que mantiene la iglesia limpia, santificada, y eso es maravilloso. Cuando tenemos el amado Espíritu Santo que nos reprende con mucho amor, con muchas cosas, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces lo que usted ve aquí está en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, ahí es donde vemos que cuando los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, vamos a leer en Lucas 11, 1 y 2. Cuando los discípulos le preguntan al maestro, ¿verdad? Enséñanos a orar. Le dice, enséñanos a orar. Esta es la respuesta. Y todo el capítulo el Señor Jesús le habló de 3 dimensiones de la oración. Escucha bien, hay 3 dimensiones. Y son 3 dimensiones que usted tiene que aprender a hacer eso, ¿ok? Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Ok? Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. ¿Ok? Dice, el pan nuestro de cada día, usted sabe, el Padre nuestro. Pero lo primero que introduce el Señor Jesucristo para que cuando vayamos a orar es que nos dirijamos al Padre. Padre. Es la primera dimensión, y esta noche solamente puedo hablar del Padre. Usted tendrá que venir los otros días para usted seguir, porque voy a explicar bien qué es estar en esa dimensión de Padre, qué es lo que es ser un siervo de Dios, cómo llegar a ser amigo de Dios, que como fue Abraham, que dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. 4 veces en la Biblia Dios le llama amigo a Abraham. La Biblia menciona de que Dios era amigo de Abraham 4 veces en la palabra de Dios. Eso lo vamos a aprender. Eso son dimensiones de intimidad con Dios, donde tú y yo tenemos que crecer. Cuando usted aprende estas cosas, usted se va a detener, usted va a parar de ser religioso. El religioso es el que viene a la iglesia creyendo que porque viene a la iglesia se va para el cielo, que porque hace ritos, ceremonias o diezma o da una ofrenda cree que se van para el cielo, o porque son miembros de tal iglesia, porque esta iglesia es la más grande iglesia que hay. Eso es un error, porque no hay iglesia más grande que otra. Hay una sola iglesia, es la iglesia que se guarda en santidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de la unción del Padre, de lo que es la dimensión de papá, es importante porque eso es lo primero que el Señor trae a los discípulos. Y es importante porque cuando estamos hablando del Padre,
estamos hablando de que usted tiene paternidad. Cuando hablamos de papá, es que usted tiene a alguien que vela por usted. Usted tiene una cobertura. Yo recuerdo que cuando nosotros jugábamos béisbol y todo allá, la pelota se nos iba a otros lugares y llegó a un lugar donde no se podía entrar, porque era una compañía, una empresa ahí que no se podía entrar ahí, pero la pelota se fue. Entonces la mayoría de todos dijeron: ve tú, porque si tú entras sabemos que a ti no te van a hacer nada, porque ellos conocen a tu papá. Hello. Y cuando yo entré, casualmente vinieron perros y todo, un ser, y me dijo: ¿quién es tu padre? Me dijo. Yo le dije: mi padre se llama, ok, coge la pelota, ten mucho cuidado que aquí hay muchos perros, sal. Papá, ¿cuántos tienen ese papá? Y ese bien, estamos hablando de papá nada más, y vamos a hablar de padre. Entonces el padre te da cobertura, el padre es el que te sostiene, el padre es el que vela por ti. Esa paternidad es tan necesaria porque aún los hijos, cuando no se crían con un buen padre, hay problemas. Entonces hay rebelión, hay un comportamiento terrible. Cuando papá no hizo su trabajo, hay problemas. Pero oiga bien, siempre Jesús dijo: el Padre que está en el cielo es mejor que todos los padres que están aquí. Ustedes son buenos, pero bueno es el Padre que está allá arriba en el cielo. ¿Le puede dar un aplauso a Papá Dios que está arriba en el cielo? Papá. Interesante. Entonces estos versículos nos hablan de eso, ¿verdad? Que nosotros primero tenemos que honrar al Padre, santificar al Padre, reconocer quién es el Padre. No es un Padre cualquiera, es el Padre, el Señor de todas las cosas, que nos ha hecho sus hijos. Eso es tremendo, la dimensión. O sea, vamos a hablar de lo que somos nosotros, nuestra identidad. Solamente ser llamado hijo de Dios, eso es grande. Eso es grande, que tú perteneces a la familia de Dios. Entonces cuando me oyen hablar de que salimos del Padre, que Él nos pensó, eso me ministra a mí muchísimo, porque yo salí de Él. Nacimos en Sión, dice el Salmo 83, 82. Esos salmos allá que nos hablan que nacimos en Sión. Quiere decir que nacimos en su presencia, no nacimos aquí. Porque a lo que Dios conoció, a eso glorificó antes del mundo, antes del que el mundo fuese. Él te conoció. Cuando yo comienzo a meditar y a pensar, a leer las escrituras, de que nosotros salimos de un pensamiento de Dios. Es la palabra cuando pensamos en la palabra universo. Universo quiere decir un verso. Universo. Entonces, oiga bien, mire por dónde yo voy, hablando de papá, para que usted sepa el padre que usted tiene, cómo debe respetarlo, cómo debe honrarlo, cómo usted debe, verdad, obedecerlo, para que él, tenerlo usted lo tenga contento y alegre, y él pueda decir el cielo, como dijo de su amado Jesús, que es nuestro modelo en el día de hoy, verdad, para ser un buen hijo. Ese es mi hijo amado, en que yo tengo contentamiento, porque él, a pesar de, está buscando mi rostro, a pesar de, está obedeciéndome. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de universo, un judío entiende como universo, la palabra verso es una canción. O sea, el judío, cuando usted le habla del universo, le está diciendo, ellos entienden que todo lo creado, todo el universo, todo lo que existe, incluyéndote tú, todos nosotros, oiga, somos una canción inspirada por el Padre. O sea, tú estás dentro de una inspiración, de algo que Dios cantó, de algo que Dios se inspiró y dijo sea la creación, y creó todas las cosas y le puso nombre a cada estrella, y toda la creación es unas cositas así. Hay constelaciones, transconstelaciones, y siguen creciendo constelaciones. ¿Y por qué siempre están apareciendo más constelaciones y más constelaciones? Porque fue la palabra de Dios no se detiene. Cuando ella dijo y creó Dios, y creó Dios, y creó Dios. Oiga, cuando te creó a ti, todavía el hombre se está multiplicando y se seguirá multiplicando hasta que todo esto se termine, porque la palabra de Dios nunca se termina. Es decir, que el verso, el universo, ese cántico, esa canción sigue sonando. Es tremendo.
sigue vibrando, es como que el sol tiene, y lo dicen los científicos, el sol tiene su sonido, la luna tiene su sonido, cada quien tiene su sonido, pero es como que si todos los astros y cada constelación y cada estrella tenga un sonido, pero todos allá arriba juntos hacen una sinfónica, y todos entonces lo que hacen es que alaban y glorifican a su creador. No sé cuántos me están entendiendo aquí, o se le está dañando, se está quemando el cerebro a usted un poquito aquí. Eso nada más para que pensemos el papá que tenemos. Tu papá, tu padre, el que te ama, el que te quiere, el que te busca, el que siempre te está invitando, ¿verdad? Como me dijo él cuando estaba ahora en Argentina, me decía el Señor, yo le voy a cambiarle el rostro a la iglesia. ¿Y cómo voy a cambiarle el rostro a la iglesia? Cuando ellos busquen mi rostro. Cuando tú le mires la cara, mirándole la cara, mirando, como dice Pablo, cara a cara, seremos transformados. Maravilloso. Entonces, tenemos un Padre precioso, un Padre hermoso, digno de adoración, digno de alabanza, donde dice la palabra que toda la creación le alaba. Claro que sí, tienes que alabarle, porque todo está como una sinfónica, alabando, glorificando a aquel que es su creador. Oiga, y eso no se va a detener nunca. Por los siglos de los siglos, de eternidad a eternidad, siempre habrá una adoración, una alabanza a nuestro Padre celestial, ese Padre precioso. Yo podría seguir hablando de papá, pero amado hermano, tener un padre es tener casa. Tener padre, si usted está sin Dios, usted está perdido, está descarriado. Usted no tiene esa cobertura. Y no me venga usted a decir, yo por estoy bien así. No, nadie puede decirme que está bien sin Dios. El que no tiene a Dios tiene un vacío en su corazón. Fuimos creados para alabarle, para bendecirle, para servirle. Fuimos creados para tenerlo a Él en el corazón. Fuimos creados para vivir en Él y Él en nosotros. Es maravilloso. Cuando tenemos un papá, tenemos familia, tenemos una casa. Y cuando vamos entonces a la palabra, encontramos aquí que el Señor está hablando de lo que es paternidad, lo que es, ¿verdad? Un padre. Y si nos vamos un ejemplo a Lucas capítulo 15, versículo 11, vamos allá. Encontramos aquí, para que entendamos lo que es la paternidad, en el capítulo 15, el versículo 11, encontramos aquí una parábola que el Señor Jesucristo habló, muy importante. El versículo 11 de Lucas 15 dice: y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. O sea, que vamos a hablar de un hogar, pero muy importante. Aquí vamos a ver el padre, aquí vamos a ver el corazón del padre, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa dimensión de padre, usted tiene que tenerlo claro. ¿Ok? Pero no se puede quedar ahí, porque mucha gente se queda ahí. ¿Sabe por qué se quedan ahí? Porque esos son los cristianos que se la pasan pidiendo todo el día. Padre, necesito el cuaderno. Padre, necesito el lapicito. Padre, necesito comida. Padre, no tengo leche. Padre. Y oiga, no salen de ahí cuando Dios quiere que tú lo reconozcas como padre, pero después tienes que irte a reconocerlo a Él como siervo. Tú tienes que también aprender a servir. Si tú no aprendes a servir, entonces nunca tú podrás tener nada, porque usted tiene todo. Hasta Jesús dijo que tomó forma de siervo aquí en la tierra. ¿Ok? Servir es lo que nos ayuda a nosotros a humillarnos, a servir de todo corazón, ¿verdad? Bajito, servir al otro, para que Dios entonces nos suba al otro renglón, a la otra dimensión, que es la dimensión de amigo. Y eso es interesante. Nos vamos a gozar ahí. Pero aquí habían 2 hijos. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice entonces? El siguiente. Dice: y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, fíjese bien que estamos hablando de padre aquí. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Déjelo ahí. Fíjese bien. Vemos a este joven entonces saliendo de la cobertura de un padre, saliendo de lo que es la familia, saliendo de lo que es la cobertura que él tiene. Tiene comida, le sirven,
no le hace falta absolutamente nada. Comete el error de decir, dame mi herencia que yo me voy. Eso es diciendo, como dice mucha gente en el día de hoy, ¿verdad? Y hay muchos jóvenes en el día de hoy que se rebelan. O sea, yo no necesito tu autoridad, no necesito que tú me veles, yo no necesito que tú me corrijas, yo no necesito nada de ti, así que me da lo mío que me voy de esta casa, ¿verdad? El hijo mío que dijera eso en aquellos tiempos, en una ocasión estaban niñitos, y habían hablado aquí, creo que fue en la escuela bíblica aquí, que comentaron algo de que se querían ir por unas cositas así chiquititas. Pero fíjese bien dónde viene, porque es la casa, estamos hablando de papá. Porque vamos entonces a entrar en breve a la disciplina. Nos vamos, y habían como mucho una reunioncita de niñitos, de niños, y cuando llegaron a la casa, Rosemary le preparó todo. Las maletitas, las cosas. Aquí se me van de la casa porque ustedes dijeron en la escuela bíblica que ustedes se querían ir de la casa. Ay, no, mami. Se le mandó un mensaje desde tempranito. Porque si ustedes se lo deja pasar, entonces ellos siguen con la misma fiestecita y la misma cosa, y bueno, siguen haciendo lo mismo hasta que aprendieron que eso no se dice en casa. ¿Ok? ¿Por qué el niño, el joven no quiere estar en casa? Porque se le está corrigiendo. Y usted tiene que corregir. Mucha gente comete el error que dice, no, pero yo lo llevo a la iglesia y mi hijo es santito porque yo soy cristiano y ellos también. No. A veces tiene más demonios que usted no sabe de dónde los recogen. O sea, el niño hay que corregirlo, dice la palabra. Ya me metí en problemas, ¿verdad? No. Hay que corregirlo. Entonces, ese librito de corrección, de hablar, eso es lo que lo va a formar a ellos, porque ellos vienen cruditos y usted tiene que formarle el carácter. ¿Ok? Es lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿verdad? La palabra, todo esto te produce un carácter a ti, ¿verdad? Temperamento, tú vienes con un temperamento que solamente el Espíritu Santo puede controlarte a ti. Una cosa es el carácter, otra cosa es el temperamento. Ya hablamos un poquito de eso antes, pero se lo voy repitiendo otra vez. Entonces, usted es el que le forma el carácter a su hijo. Sus hijos son una imagen suya. Como yo soy imagen de Dios, como eres imagen de Dios, es tener el carácter y tener también todo lo que es el temperamento. O sea, todas las cosas que papá Dios hace, como lo hacía Cristo. Yo no hago nada si no lo veo del Padre. Yo no hago nada si yo no lo oigo del Padre. Yo todo lo que hago lo hago porque lo veo de Él. Entonces lo que ellos vean de nosotros, lo que tú le enseñes, eso es lo que ellos van a aprender. Amén. Si fallamos en esa corrección, ahí hay problemas, ¿ok? Entonces aquí el padre lo que hizo fue que le dio su herencia. Le dijo, ok, no quiere vivir en casa, pues entonces lo que vas a hacer, hazlo, pero tienes que hacerlo fuera de esta casa. Fuera de esta casa. Nosotros hemos hecho eso, lo hemos practicado en nuestro hogar. Muchos nos tiraron piedra cuando corregimos a uno de nuestros hijos que quiso irse y cuánta cosa y se fue, pero después estaban llorando por ahí, ¿puedo volver a casa? Sí, pero tú tienes que someterte a lo que aquí se vive. Aquí somos pastores, aquí somos hijos de Dios, aquí somos gente que tememos al Señor, y si tú quieres hacer lo que tú quieras, pues tienes que hacerlo de ahí para allá. Eso es duro, pero si usted no lo hace, hasta usted se va al diablo también con ellos. Amén, ay. Bueno. Entonces, sigue aquí. Oiga bien, muy importante esto. Muchos días después, dice, y cuando se fue lejos, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso es lo que pasa cuando nos apartamos de la paternidad de Dios. Todas estas cosas que yo estoy hablando, cada creyente tiene que dominar esta dimensión de padre. Usted tiene que reconocer al Padre, honrar al Padre. Cuando usted tiene conexión con el Padre, respeta al Padre, usted teme al Padre, se lo aseguro que usted no practica el pecado por nada en el mundo, porque usted no quiere ofender a su Padre. Si Él te lo ha dado todo, si te ha dado la vida, si te da todo lo que comes, todo lo que viste, todo lo que haces, lo haces por el amor de Él, por la vida que te ha dado, ¿cómo nosotros vamos a hacer otra cosa que no honrar al Padre?
que no bendecir al Padre. Entonces tenemos nosotros que aprender todos estos principios que hay aquí. Amén. Ahora, él se apartó. Definitivamente tenía que llegar aquí, a la hambruna, a la falta de alimento, la falta de amor. Ya no tenía nadie, amigos, nada, todo se pierde, porque a veces creemos que cuando me voy independientemente, no, nadie puede ser independiente de Dios. Tenemos que depender de Dios continuamente. Por eso usted está aquí, por eso yo estoy aquí sirviéndole a Él, porque dependemos de Él continuamente. No podría vivir ni una milésima de segundo apartado de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque después entonces viene el problema. Cuando lo hubo malgastado todo, vino hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Sigue diciendo, mira hacia dónde va bajando y bajando y bajando. Es como una espiral que va bajando, 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 bajando. Una escalera va bajando escalones, 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 bajando, bajando. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Cuando se habla de cerdos, para un judío, para una gente del reino de Dios, eso es lo más sucio que puede trabajar o que puede vivir, porque aún estaba dentro de la posilga y todas las suciedades que habían ahí. Eso es tremendo, ¿verdad? Y el puerco es un animal inmundo, ¿verdad? Usted lo puede bañar, como decía un pastor. Usted puede coger un puerco, usted lo puede bañar, usted lo puede peinar, usted lo puede perfumar. Si quiere puede ponerle un trajecito blanco para que se vea bonito. Suéltelo y usted verá para dónde se va. Vuelve al fango. Y eso es lo que estaba pasando este joven. Y es un trato a veces con la gente que se aparta de Dios. Tienen que pasar mucho trabajo hasta que sucede lo que sucedió con este muchacho. Seguimos leyendo para que entendamos lo que es la paternidad. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba, o sea, nadie se preocupaba por él. Nadie le daba comida ni nada. No, ya tú no eres el hijo del gran yo soy, en otras palabras. Lo había perdido todo, aún la honra. Y volviendo en sí, despertó. Dijo, wow, pero yo estoy mal. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Porque en la casa de tu papá, en la casa de nuestro padre, hay abundancia de pan. En el reino de los cielos el Señor lo ha dicho claramente, búscame a mí y todos los que es añadidura yo te lo voy a proveer. Te lo voy a proveer. Lo único que Él necesita es que tú seas un buen hijo, que seas una buena hija, que te portes bien con Él, que aguardes sus mandamientos, que te someta a lo que es la cobertura, ¿verdad?, de lo que es el reino de los cielos. La casa de mi padre, casa de mi padre. Cuando entendemos lo que es la casa de mi padre, ¿qué dijo David en el Salmo 27, 4, 5 por allá? Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo ¿a dónde? Que yo esté en la casa del Señor. Mucha gente cree que es como en la iglesia que él quería estar. No, él era un rey, no tenía tiempo de estar en la iglesia todos los días. Él está hablando de la presencia de Dios, está hablando de esto que estamos hablando. De un lugar donde él se sentía bien, un lugar que era su presencia, la presencia del Padre, donde él se sentía seguro, guardado, donde él se sentía, ¿verdad?, que tenía un Padre que podía dialogar con él, hablar con él, consultar con él. Eso es maravilloso cuando aprendemos eso. La casa de mi Padre, ¿verdad?, no está allá arribota en el cielo. La casa del Padre es su misma presencia. Cuando tú aprendes a vivir con Él, cuando tú aprendes a vivir bajo su autoridad, cuando aprendemos a vivir así, de esa manera, eso es lo más hermoso que hay. Por eso dice él que volviendo en sí, entonces él pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Qué tremendo eso. Por eso sigue diciendo entonces, me levantaré e iré ¿a dónde? Fíjese bien, esa es la palabra. Ese es el tema de Cristo. A mi padre, la casa de mi padre, voy a volver a mi padre. O sea que aquí, en esta dimensión de padre, amado hermano, es bueno aprenderla, pero no se va a quedar ahí.
Ya usted sabe que su padre no lo va a abandonar, que su padre está bajo su cobertura, lo cubre, que su padre lo sostiene, que su padre sí. Pero ahora vamos entonces a aprender a lo que es segundo paso, al servicio, y después a llegar a amigos de Dios, que eso se pone interesante. Me levantaré y yo iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lindísimo. Eso es lindo, porque él tuvo el coraje de por lo menos decirle: Padre, perdóname, porque yo he pecado contra ti. La palabra dice que aquel que no se arrepienta, aún el mismo David en Salmo 32 dijo que dice: mientras cayese envejecieron mis huesos. Cuando usted no confiesa sus errores, sus pecados, cuando usted no confiesa, ¿verdad?, todo lo que usted sabe que hizo mal, usted se va envejeciendo por dentro. Usted se va acabando por dentro. Es ahí donde viene el insomnio. La gente no puede dormir. Hay gente que dice: yo soy feliz, pero de noche no pueden dormir. Hay gente que no tiene paz. No viven seguros en esta vida. Están llenos de temores, y nosotros no hemos sido llamados para tener temor, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Usted tiene que aprender a decirle a su cuerpo, su alma, su espíritu: tú perteneces al Dios Todopoderoso. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Y nosotros tenemos que vivir feliz. Dice: me levantaré y yo iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una de las cosas que a Dios le gusta mucho es la sinceridad. ¿Usted cree que, como decía David, dónde me esconderé yo de tu espíritu? No nos podemos esconder de Dios. Él sabe todo lo que hacemos. ¿Dónde? No podemos esconder. Por más que usted trate, no se puede esconder. David decía: si me voy a los cielos, ahí estás tú. Si me voy debajo de la tierra, ahí estás tú. Si voy a los abismos, allá estás tú. Donde quiera tú estás ahí. Es decir, que es mejor que yo abra mi corazón contigo y te diga lo que yo soy. En pecado me concibió mi madre. Ten piedad de mí, ten misericordia de mí. El que no tiene esa actitud delante de Dios tiene problemas, muchos problemas. ¿Ok? Así que es mejor aprender a humillarnos, como lo hizo él. Estas son cosas que hay que hacerlo dentro de la casa de Dios. Estamos hablando del Padre. Estamos hablando que hay que ir al Padre. Y ahora mismo el Padre todavía te da la oportunidad, y nos da la oportunidad de nosotros llegar a su presencia y decirle: Padre, perdóname. Perdóname. Eso no cuesta nada. Eso no cuesta nada. Ahora, si hay orgullo, si usted dice que usted puede, o si usted dice: bueno, que está bien así, que yo no soy malo, que así yo voy para el cielo, entonces hay problema. No tiene como esa fuerza para humillarse. Dice, oiga lo que dijo él: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué sincero. Hazme como uno de tus jornaleros. No importa, ponme donde tú quieras. Ya no me llame hijo. Ya no le diga a nadie ni que siquiera que yo vine. Ponme por ahí. Yo me voy a quedar así sucio, asqueroso, con barbudo. Yo me voy a quedar así como vivía con los cerdos, para que nadie me reconozca. No, ni siquiera no me reconozca como hijo. Dice: no soy digno de que tú me llames hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. ¿A dónde fue? Padre. Y cuando aún estaba lejos, mire lo bueno de Dios, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. Ese es el Padre que nosotros tenemos. Recuerde que esto lo está hablando el Señor Jesucristo para hablar de su Padre. La parte más importante del ministerio de Cristo Jesús fue manifestarnos a nosotros el rostro de Dios. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, por allá creo que es el 14, dice que a nosotros nos han revelado este evangelio, ¿verdad? Para que nosotros seamos iluminados al nivel de la faz de Jesucristo, del rostro de Cristo. O sea, Cristo vino a revelar el corazón del Padre. Y por eso es que está hablando así del Padre. Que el Padre bueno, el Padre precioso, el Dios creador del cielo, de la tierra, el que hizo el universo con una sola canción. Oiga, ese Padre está ahí esperando por nosotros, porque esto se va a acabar, Esto se va a acabar.
Por eso que la Biblia dice: el que no muere, entonces perderá la vida. Entonces es importante morir. Es importante, ¿verdad?, usted renunciar a todo esto que se ve. Esto usted puede acumular millones, se puede acumular muchos bienes, muchas riquezas, pero esto se va a terminar. Nuestra mirada tiene que estar en la eternidad. Y cuando usted vive de la eternidad para acá abajo, todo esto le va a, oiga, la tierra le va a servir a usted. Porque el cielo gobierna la tierra. Y cuando yo vivo en la tierra, bajo el gobierno de mi Padre Celestial, reconociendo que Él está sentado en su trono y que todo está bajo el control del Padre, a usted no le va a faltar nada aquí. Así que su preocupación primero debe estar conexión con el Padre, buscarle el reino de Dios y su justicia, para que entonces todo lo que esté aquí sea añadidura, que Dios ha prometido que a ti nada te va a faltar. Amén. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Apláudela. Apláudoselo a Él. Él es bueno. Él es digno de alabanza y de gloria. Cuando el padre ve a este joven que viene, me imagino que no venía bañadito, venía sucio, asqueroso, ¿verdad? Era un desamparado en la calle, trabajando con puercos, con chanchos, ¿verdad? El padre no le importó. No esperó que llegara a la puerta, sino que se tiró a la calle, y cuando lo vio fue y se le tiró en el cuello. Y lo importante aquí, que Dios dice que le dio un beso. Aleluya. Esa es la bienvenida que el Señor le da a aquellos que se arrepienten de todo corazón. Un beso. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, vemos que el Señor está trabajando para que Él sepa, para que nosotros sepamos que tenemos en el cielo un Padre amoroso, ¿verdad? Pero así de amoroso nos recibe. Y usted sabe bien la historia, vamos a leerla rapidito. Que después que él le besó, entonces, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti, el cielo, y dice, el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Otra vez se lo repite, sigue diciendo, oiga bien esto: pero el padre dijo a sus siervos, le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ok, sigue diciendo. Dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ese becerro gordo se guardaba para matarlo una vez al año. Era guardado para la fiesta para el Señor, ¿eh? Eso era para la Pascua. Sin embargo, siempre se engordaban esos becerros y esas cosas para esa fiesta, ¿verdad? Y él le da esa honra tan grande, tan grande, tan grande. Por eso becerro gordo no es cualquier becerro. Es un becerro guardado en un lugar especial, que le dan especial comida. No pueden darle cualquier comida, porque eso es un becerro que tenía que salir, ¿verdad? Pero muy limpio. Y todo eso es lo que le está dando el Padre. ¿Por qué? Porque dice él: porque es mi hijo. Muerto era, mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso es lo que hace Dios cuando una alma se arrepiente. Eso es lo que hace Dios cuando alguien, ¿verdad?, de nosotros pues peca o hace algo. Tenemos que tener la actitud de arrepentirnos, de inclinarnos a Dios, y Dios será propicio en perdonarte. Amén. Es importante todo eso. Esa es la parábola del hijo pródigo, que habla claramente de la importancia que es de nosotros conocer lo que hay en el corazón del Padre. Importante eso. Entonces, quiero que vayamos ahora al libro de los Hebreos. Cuando leemos el libro de los Hebreos, ¿verdad? Hoy vamos a cubrir solamente lo del Padre, porque hay muchas cosas sobre el Padre. Vemos en el libro de los Hebreos, en el capítulo, vamos a buscarlo aquí. Estamos en el capítulo 12, 13. Interesante cuando la Biblia habla de que en la casa del Padre también hay corrección. ¿Ok? Hay corrección. Porque si en tu casa, en la casa del Padre, dice la palabra
que si Él no nos corrige, entonces no somos hijos. Somos bastardos. Entonces, como tú eres un hijo reconocido por Dios, llamado por Dios, sellado por Dios, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, Él tiene un propósito marcado para ti. Entonces no creas que Él no te va a corregir. Al que Él no corrige es porque a Él no le importa, no le interesa, ¿verdad? El padre que no corrige aquí en la tierra a su hijo es porque no le interesa. No me importa lo que Él quiera hacer, que haga lo que Él quiera. Si quiere llamarse hipopótamo, que sea hipopótamo. Porque hoy en día en la escuela dicen, no, tú puedes ser lo que tú quieras. Y hay que aplaudírselo. No, no es así. Hay una identidad, hay algo que Dios hizo de ti. Y eso está ahí. Entonces por eso es que Dios entonces comienza a trabajar con nosotros de una manera grande y poderosa. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer, el Padre pues va a producir cosas maravillosas. El capítulo 12, versículos 10 y 11. 12, 10 y 11. Dice, capítulo 12, versículo 10, versículo 11. Y dice la palabra. Bueno, no. Voy a, para que entendamos mejor, tenemos unos minutos más. Vamos a leer, mire, versículo 7. Vamos a ir un poquito para atrás. Desde el 7 vamos a hablar. Dice, si soportáis la disciplina, amén, te corrigen y te enojan, está mal. Pero si tú soportas la disciplina, Dios os trata. ¿Cómo? Como a hijos. ¿Quieren a papá como padre todavía? Ese es el mejor padre que hay. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Sigue diciendo, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Aunque estemos en la iglesia, aunque seamos fieles en muchas cosas en la iglesia, aunque estemos sirviendo. En Mateo 7:21 hay una palabra que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y ellos dijeron, pero nosotros hemos predicado en tu nombre, profetizamos en tu nombre y aún hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor le dijo, pero yo no lo conozco a ustedes. No tengo el acta de nacimiento aquí. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Aunque hiciste muchas cosas para mí, pero no viviste la vida que yo pedía. Pero si se os deja, no, sigue diciendo, vuelve atrás, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los hijos tienen que participar de disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Sigue diciendo, ahora sí, pasamos, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Qué buena es mi madre, qué buena es mi papá. Yo soy uno de los que doy gracias cuando voy atrás y veo que cuando mi papá me decía, vete a bañar tranquilo, no te preocupes. No, mi papá me mandaba a bañar y ahí me agarraba sin ropa. La que no tardaba mucho en corregirnos era mi mamá. Mi mamá número uno, ella es la que estaba ahí fuertemente. Fran, muéveme esto por allá. En 1 minuto, 2 minutos, usted, si no lo hacía, venía una cuchara, sea de hierro o venía algo, pero venía volando algo sobre su cabeza. Algo venía, porque había disciplina. Cada vez que ella decía que había que hacer algo, había que hacérselo enseguida. ¿Entiende? Y hoy en día, ¿qué es lo que yo hago? La honro, le doy gracias, le doy besos. Digo, mamá, gracias por la disciplina. Gracias porque nos formaste de esa forma. Hoy en día pues todos estamos bien arregladitos. Amén. Entonces es lo que dice aquí el libro de los Hebreos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué dice? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos?
¿No le gusta esa palabra? Si obedecemos a papi y a mami, ¿verdad? Y los veneramos, dice ahí. ¿Cuánto más al Padre que estamos hablando en esta noche? Al Padre que adoramos, al Padre que envió a su Hijo para morir por nosotros, el Padre que tomó la decisión de no dejarnos perdidos, el Padre que dijo: no lo voy a dejar, lo voy a salvar, y después que lo salve también no lo dejaré huérfanos, le voy a dar de mi espíritu, le he dado mi imagen, mi semejanza, y yo no lo voy a dejar tirado. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, oiga, y esa paternidad, esa intimidad de padre, oiga, y yo siempre lo digo, si usted no lo tuvo con su papá aquí en la tierra, oiga bien, pues téngalo, comienza a tener una buena relación con el Padre del cielo. Amén. Y así hay mucha gente, ¿verdad? Un ejemplo, mi esposa no se crió con su papá. Yo lo puedo decir, ¿verdad? Sin pedirle permiso. No se crió con su papá. Y eso también había como un vacío ahí, hasta que después descubrí. Es una historia preciosa, porque digo yo, porque preciosa, como una novela. Entonces, no hace mucho que se encontró la familia que ella no conocía dónde estaba, porque su papá nunca dijo a dónde, estoy dando muchos detalles, pero bueno, nunca dijo dónde, que tenía una hija y esas cosas. Nadie sabía de la familia del padre de ella que ella existía. Se quedó calladito. Y los otros días fue que la encontraron, no los otros días, hace unos buenos años ya, pero no hace mucho. Y ella tenía ese vacío en su corazón y todo. Pero recuerdo que toda la administración que Dios le hablaba: tú no tienes ese padre, pero yo soy tu papá. Aleluya. Y ella se llenaba de que tenía un padre lindo, precioso. Hoy yo quiero que usted se vaya, oiga, aprendiendo a amar a papá, a su Padre celestial. Y los vacíos que hubieron por ahí, pues llénenlo con el papá bueno, el precioso, el grande, el poderoso. Que ese es tu verdadero padre, es ese que está arriba en el cielo. Porque hay padres que engendran nada más, pero no son padres. Pero ese que está allá arriba en el cielo, dice la palabra, dice por ahí el pensamiento judío, dice que todo es una canción. Que aun cuando el Señor nos creó a cada uno de nosotros, porque Él es Dios y tiene la capacidad de hacerlo. Cuando te estaba creando a ti, pensando en ti, y determinando cómo tú ibas a ser, dónde tú ibas a nacer, cómo tú ibas a ser, como dijo David: mi embrión vieron tus ojos y tú me formaste, y todas las cosas están escritas en tu libro. Cuando Él estaba pensando en eso, oye bien, Él estaba cantando y te compuso una canción. A cada ser humano que ha nacido le compuso una canción. Así cree el judío cuando lee la Torá y las profundidades de la Torá. Qué tremendo eso. Tenemos un Padre bueno, y ese es el primer paso, oiga bien, para usted tener una buena comunión con el cielo, con el Padre celestial. Lo primero que Jesús dice, cuando ellos le dijeron: enséñame a orar, Él le dijo: ok, lo primero que tienen que reconocer ustedes es que tienen un Padre. Digan así: Padre nuestro que estás en el cielo. Dice: santificado sea tu nombre. O sea, cuando usted dice santifica el nombre de Dios, la palabra santo dice que cuando usted tiene un palo, un ejemplo, y corta un pedazo y lo aparta, y ya eso es único, es solo, ahí tranquilo. Por eso es que es santo, la palabra santo. Cuando usted dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, usted está diciendo: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Hay muchísimos dioses, miles y miles, quizás millones de dioses, pero hay un solo Dios verdadero, que ese es el que se le llama santo, 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 que es tu Padre, que es mi Padre, y Él está ahí para ayudarte y para bendecirte. Aleluya. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Él es el Padre de los espíritus. Él es tu Padre. No hay otro que pueda producir espíritus. Por eso damos gracias a Dios. Levante sus manos al cielo y diga: gracias, papá. Hoy es la noche de papá. Gracias, mi Padre. Papá, gracias. Papá, gracias. Te recibimos como Padre. Tú nos recibiste a nosotros. Por eso dice la Biblia que Él nos dio potestad de ser llamados sus hijos. Tú tienes autoridad de decirle papá. Tú puedes orar con Dios y decirle Padre. Un religioso le dice Padre por decir.
Pero nosotros no le decimos papá porque le queremos decir así. No, lo decimos de corazón. Es porque yo sé que Él me engendró. Los que creyeron en su nombre fuimos engendrados por el Espíritu Santo y nos dio potestad de ser llamados hijos. Y a gracias papá porque tú eres mi padre y yo soy tu hijo, soy tu hija. Oh papá lindo, precioso, manda esa ternura, envía esa consolación, envía el conocimiento de que tú eres un Padre bueno y que podemos hablar contigo, y que si tú nos corriges, nos ala las orejitas, y si tú, Señor, nos corrige, Padre, es porque tú nos amas, es porque somos hijos, es porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos lleguemos allá arriba a la eternidad. Padre, yo te pido la bendición sobre mis hermanos, sobre mis hermanas, sobre todo aquel que ha escuchado esta palabra. Padre, que hoy te abrace y que hoy te agradezca y que hoy te honre, como tú le dijiste a los israelitas. ¿Dónde está mi honra? Si ustedes me llaman Padre, ¿dónde está mi honra? No aprendemos a honrar al Padre con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de adorarle, nuestra forma de reconocerle a Él. Oh Padre, te amamos y te queremos, y eso produce temor, porque el principio de la sabiduría es el temor al Jehová. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso a papá. Los diáconos van a pasar. Los diáconos van a pasar. Pueden tomar asiento un momentito y escuche bien lo que le voy a decir. O sea, el próximo jueves yo voy a seguir hablando sobre lo que es servir y de lo que es la amistad con Dios, que eso es profundo, bien profundo. Y después entonces vamos a terminar con algo tan poderoso, que es como aprender a conocer a Dios como juez. Eso es interesantísimo. Cómo yo puedo entrar a las cortes celestiales, cómo yo puedo entrar con la palabra, cómo yo puedo ir donde Dios y decirle: Señor, mira, como dijo Moisés, cuando tú eres amigo de Dios y tú hablas, dice que Dios hablaba con Moisés. Dios hablaba con Moisés como habla cualquiera con su amigo. Qué tremendo eso. ¿Cuántos quieren orar así? Que se revele así. Eso es posible, ¿eh? Yo creo que la iglesia ya tiene que salir de esa letanía, de la misma rutina, y aprender a conocer a Papá Dios. Él quiere hacer cosas grandes. Y Moisés le dijo: ok, si tú vas a matar a los egipcios, mátame a mí también. Entonces tú vas a quedar como un mentiroso, porque tú dijiste que iba a sacarla el pueblo de la esclavitud de Egipto y lo iba a llevar a la tierra prometida. Entonces ahora tú has decidido que lo vas a matar aquí en el desierto. Pues entonces, si tú eres así, mátame a mí también. Eso es llevar a Dios a la corte con su palabra. ¿Me entendió? Usted va a aprender esas cosas. Mire, es importantísimo, pero bien importante, que usted conozca estas tres dimensiones y terminemos con la cuarta, que es conocer a Dios como juez. Hebreos 12 lo dice, versículo 22 en adelante: Dios, el juez de todo. Daniel vio esa corte también. En el capítulo 7 de Daniel están las cortes y Dios tomando decisiones. Es interesantísimo. Le digo esto para que no se pierda el próximo jueves. Si no tienen nada que hacer, si no va a haber novela ni esas cosas, pues pase por aquí. Amén. Y va a aprender mucho, pero mucho cosas interesantes. Amén. Vamos a orar. Padre, bendigo a tu pueblo. Nos vamos a nuestros hogares con tu bendición, papá. Esperamos, Señor, que tu palabra cada día más, Señor, entre a lo profundo de nuestro corazón, para que así crezcamos y podamos entrar en amistad contigo, conocer más tu corazón. Amén. Dios les bendiga mucho, que la pasen bien. Bien, amados, espero que estén disfrutando de esta predicación, este mensaje de Dios, esta enseñanza que está diseñada para edificar los corazones, así corazones hambrientos como el tuyo. Solamente ahora toma el tiempo y suscríbete, compártelo con alguien, siga fielmente ahí. No se olvide que vamos a tener la escuela profética, esa escuela de Dios, donde vamos a aprender a orar, a romper maldiciones, a romper con las iniquidades, a entrar a la presencia de Dios, cómo vigilar, cómo edificar el altar de oración en intimidad, todas esas cosas.
Así que siga conectado y suscríbete para que no te pierda un capítulo de ninguna de las enseñanzas que vamos a estar desarrollando para el beneficio de tu vida.